No sé si queréis que os hable con la versión Reina Valera 1960. Os puedo hacer. También podría hablar con los numeritos en Strong. Queda mucho más guay. Pero lamentablemente soy de Pergamino. Y uno tiene que reconocer de dónde salió, para no confundir a la gente. Los apóstatas tienen eso, ¿no? Cuando empiezan a hablar así en Reina Valera y muy profundo. Y no hacen otra cosa que de no reconocer de dónde han salido. Hemos salido de Pergamino, donde las vacas siguen haciendo mu. Hemos salido de ahí. Tengo que hacer un par de chistes para sacarme los nervios, porque en este momento son las 1 de la mañana, y predicar a la 1 de la mañana no me acuerdo haberlo hecho en algún momento, pero después de lo que he comido, del avión, de 13 horas y de varias cosas, llegar aquí y ponerme aquí adelante es un reto, pero es un reto precioso. Quiero presentar a mi familia. Si no conocéis a mi familia, ustedes no... Ahí está. La rubia que está al lado mío, que está allí atrás, es la que le da coherencia, y discúlpeme que use este coloquio o esta palabra coloquial, a este cachivache. Es esa mujer que está ahí, que me ha sido una riqueza en mi vida también, una compañera, pero sobre todo una mujer firme y muy seria. Y tiene que ser seria, vaya si lo es, ¿no? Pero doy gracias a Dios también por mis hijos, Noemí, 14, que ya me está viendo toda la parte de la piscina aquí atrás, porque ha tomado altura, Esteban, que tiene 11, y Isabela, que tiene 9. La Isabela, así como la ves, sin palabras, que el Señor nos ayude. ¿Okay? Como dijo don Norberto, contra la genética no hay ley. ¿Okay? Y dijo mi madre una vez que la vio, el que las hace las paga. Y vale así, es el purgatorio que tengo aquí, pero bueno, madre mía. ¿Estáis contentos? Sí, una felicidad bárbara, con ustedes me voy a cualquier lado. ¿Estáis contentos? Sí. Y el pueblo dice, sí hermano, muy bien, estáis contentos todos y estamos contentos de estar aquí. Para mí es un honor estar con hombres de Dios que nos acompañaron desde la infancia. Mi madre... Es una hermosura que el Señor nos da en la vida, de poder volver a casa para los 80 años de mi madre. Y ella siempre decía, ¿no? Decía, lo que no te pudimos dar nosotros y no te dio tu padre, te lo pudieron dar estos hombres desde tu juventud y en tu adultez. Recordás que llegué aquí sin Cristo, sin esperanza, pero después de estar en una universidad un año, apartado, lejos del Señor, sin vida de iglesia, porque no era bautizado, Dios también me permitió empezar aquí mi primer año en el Instituto Bíblico, y la verdad que no tenía ni idea dónde quedaba Apocalipsis, si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pero alguien dijo, hay una cama con tu nombre, dice Sergio Martínez, fugitivo, decía Adán, así que tenés que venir. Y aprendí de cada uno de estos hombres acerca del carácter cristiano. Aprendí a tomar decisiones. Fui aprendiendo con los errores también y con las frustraciones, pero yo agradezco a Dios por este lugar santo. Para mí es un lugar santo, un lugar santificado para la juventud, un lugar donde Dios hace cosas increíbles, un lugar de canastas llenas, y de esto quiero hablar, un lugar de canastas llenas porque hay milagros de vidas transformadas. Así que muchísimas gracias por permitirme esta honra de poder comunicar la palabra de Dios con pasión, con muchos nervios, no por el lugar, no por la gente o por la cantidad de gente, sino por lo que implica abrir la palabra de Dios sabiendo que Dios me conoce, y eso sí es un reto. Así que vamos a ponernos de pie delante del Señor y vamos a enfocarnos en esta noche en que las misiones necesitan de un método que es el milagro transformador de Dios. A través de la Escritura y antes de orar, vino palabra del Señor. Podemos ver a Jeremías, más de 143, en 143 oportunidades vino de palabra del Señor a Jeremías y le dijo, a través de toda la Escritura vino palabra del Señor. Y el Señor dijo, y el Señor dijo, y es la misma palabra
que entra en Hebreos y dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy todo el compendio teológico del Antiguo Testamento se resume en su Hijo y aquella trascendencia del ser que se hace inmanente, se hace presente, es en su Hijo Jesucristo. Y en Él vamos a ver cómo la bendición, como un hijo adulto en una familia de hebreos, no para y sale de su mano la bendición de la multiplicación. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos puedas guiar en esta noche con tu palabra. Dios, te pedimos que levantes y continúes levantando hombres y mujeres en esta noche para impactar un mundo que está esperando que le ofrezcamos vida eterna, que tú solo puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Os podéis sentar? Marcos. Vamos a Marcos capítulo 6. Y solo algunos textos nomás para centrarnos en esto que decimos una generación. Y no quiero hablar de la próxima generación, sino de tu generación, de mi generación. Una generación con canastas vacías no tiene nada que ofrecer. Podéis tener muchos métodos y muchas cosas, pero un liderazgo con canastas vacías no tiene transformación a su alrededor. Y de esto vamos a hablar. Nos vamos a enfocar en el liderazgo quizás de los discípulos, en el liderazgo de Pablo, en el liderazgo también de los apóstoles, viendo a través de la Escritura de manera panorámica cómo el Señor va formando el carácter de ellos y va sacando lo que no sirve y poniendo lo que sirve. Y dice la palabra de Dios, si me acompañáis ahí, ya no voy a usar los lentes, dice Marcos capítulo 6, versículo 30, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca en un lugar desierto. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen, dice, recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pudiesen, dice, los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Es importante ver en este texto, vamos a ver otros, la palabra ver, la palabra cestas, la palabra grupos y la palabra bendición. Más allá de que cuando uno se enfoca en la vida de los discípulos, hay un ir y venir, uno dice una cosa y el otro dice otra, pero hay interesante en estos conceptos cómo el método de los discípulos no resultó. Vamos un poquito más adelante y vamos a ver también un poco más de manera trascendente. Hechos capítulo 16, rápidamente, si me acompañáis a Hechos capítulo 16. Vamos a leer la Biblia rápidamente también, pero detenidamente. Dice capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dice, él
fue prohibido por el Espíritu y en segunda oportunidad el Espíritu se lo prohibió, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troa y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio y comenzáramos la primera iglesia europea, la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos no fue una estrategia misionera de un comité misionero, sino fue un acto de obediencia. Quédate con eso en mente. Vamos adelante, 1 Corintios capítulo 9. ¿Tienes ganas de leer la Biblia? Es una conferencia bíblica misionera. Vamos a sustentarnos en eso. 1 Corintios 9. Pablo defendiendo su apostolado tanto como lo defiende en 2 Corintios capítulo 10. Es interesante, ¿no? Que él no reclama el territorio en el cual había predicado, sino dice que su fe crecía porque la medida que el Señor le había dado era en ellos. Y si ellos crecían en la fe, él crecía también. Por lo tanto, lo que le quedaba era un pueblo donde no había sido predicado el Evangelio. Entonces, aquí estamos en la defensa, en un momento crítico de la iglesia de Corintio, en un contexto crítico para la iglesia de Corintio, y después los vamos a ver más adelante. Pero dice en el capítulo 9, dice: por lo cual, versículo 17, si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, es decir, la mayordomía, el oikonomos, nomo ley oikos casa, es decir, Dios puso orden y ley en mi administración para que yo lleve el Evangelio. El mayor mayordomo del universo es el propio Dios. Dios puso las cosas en orden en la creación y antes que Dios dijese hágase la luz, dijo hágase la cruz. Por eso el Evangelio tiene que tener mayordomía y Dios en su trascendencia se hace inmanente, presente, responsabiliza a sus hijos del Evangelio. Tenemos responsabilidad. Después vamos a hablar, quédate con eso en mente, pero dice la palabra de Dios ahí. ¿Y cuál es pues mi galardón? Versículo 18, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no estén sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son españoles y dentro de España a los que son catalanes y dentro de los catalanes a los más cerrados, los más abiertos, a los vascos. La idea es a toda estructura mental, a todos me he hecho de todo. Y cuando dice me he hecho siervo, soy el que debe promover el confort y la oportunidad. Soy yo el que debe promoverlo. A veces los misioneros cuando vamos a países pensamos que las personas se tienen que adaptar a nosotros. Por eso seguimos comiendo las cosas que comemos en nuestros países. No, porque culturalmente no me adapto. Entonces volvete a tu casa. Y porque pasa que el servicio aquí es diferente. En mi país los servicios son mejores, la gente es más rápida. Agarrar la valija y volvete a tu casa. Si las cosas son mejores en tu país. El llamado de Dios es una cuestión de obediencia y implica una actitud de esclavitud con la mayordomía en las manos que tiene que ver con el propio carácter mayordomo de Dios. Dios irrumpe en la creación a través de su Hijo. Ya lo vamos a ver. Volvamos a Marcos capítulo 6. Indudablemente el enfoque en esta noche tiene que ver o con lo que me preocupa, en el tema que me han dado las misiones y los métodos. Lo que más me preocupa es ver una nueva lideranza con canastas vacías, con muchos argumentos, con muchos sofismas, con muchas estrategias, con mucho recalentado, prehecho, preorganizado, la previa, pero no como un estilo de vida, una estrategia para ganar Dios rompe las estrategias y las estadísticas también sirven para ser destruidas, porque Dios
cambia las estadísticas y rompe las estrategias. Y de esto quiero quizás enfocarme en esta noche. Primero, hablarte de las 3 culturas que me tocó vivir y cómo tuve que aprender. Cómo tuve que aprender con quizás 3 culturas diferentes. Aprender a mirarme a mí mismo y a decir que Sergio tiene las canastas vacías. Ahora, es interesante, yo vengo de una sociedad muy creativa, ¿no? Como es la sociedad catalana. Y digo así porque es creativa. Y tenemos los grandes arquitectos, Gaudí, los grandes pintores como Salvador Dalí, tenemos también grandes profesionales en el arte culinario, ¿no? Tienen los mejores chefs con grandes Michelin o quizás 3, algunos con 4 estrellas Michelin. Vengo de una cultura muy creativa, una cultura que está en la vanguardia del deporte, de la élite. Es interesante pensar en ellos. También vengo de la cultura catalana que tiene el ET. El ET es el extraterrestre, que se llama el señor Lionel Messi. También es parte de la cultura, del Club Atlético Barcelona. Es una cultura interesante, una cultura de vanguardia. Pero quiero decirte algo, tienen toda la gente, tienen todos los métodos, pero no transforman. Y es interesante las estadísticas de la educación, la preocupación que hay en medio de un ambiente totalmente ateo y agnóstico. Están preocupados porque las estadísticas de las educaciones que ellos mismos propusieron en parlamentos y en muchas cosas, le está destruyendo el ser en la educación. Y algunos profesores dicen, la generación que viene es muy potente. Es muy potente. Y la palabra para ellos es muy potente, es difícil de dominar. Y nos dimos cuenta que los profesores estamos para enseñar ciencia y valores absolutos. Totalmente lo contrario de lo que la educación propone. Pero de acuerdo a las estadísticas se van dando cuenta que se les ha escapado de la mano. Mira, yo vivo en un país de 47 millones de habitantes, solo 0.5% se dice ser cristiano o creer en Jesucristo. Sin analizar la etnia catalana, quizás que es una de las etnias menos evangelizadas. Pero para darte un dato, el 48% de la juventud española se dice de sí mismo que son ateos o agnósticos. Ahora, la pregunta que yo me hago en todo esto, estamos hablando de un liderazgo de una generación con canastas vacías. ¿Cuál es el perfil de la iglesia de este tipo de sociedades? Nosotros preparamos misioneros para ir, los desafiamos. Cuando llegan así se pegan la vuelta. Porque es completamente diferente el análisis estructural de la mente, la forma de estar en la vida. Y sobre todo cuando llegas a una sociedad donde los valores absolutos se han diluido. Donde le enseñan a tus hijos, no en algo que se llama escuela, sino que se llama picadora de carne, cómo diluir la moral, cómo el panorama moral va totalmente agua abajo. Entonces la pregunta que me tengo que hacer cuando voy a un país, ¿cómo son estas sociedades? ¿Cómo piensan? ¿Dónde comienza? Y esto es importante. Basta verlo en la Biblia, que las comunidades eclesiásticas tenían retos increíbles de cara a la cultura que les monopolizaba la moral. Por ejemplo, los hermanos de Corintio tenían frente de ellos un reto muy grande. ¿Sabe cuál era el reto de Corintio? Lo que se decía por la calle, corintianizar. Ese era el reto moral. Nosotros hablamos mucho de Corintio, pero el reto que tenían las comunidades eclesiásticas en ese momento, de cara a ellos, de cara a la sociedad, es que o evangelizaban, o producían un impacto, o llevaban el milagro de Dios, o eran corintianizados, que la palabra era licencia para pecar. Ese es el mayor reto que tiene la iglesia. O marcar la diferencia o que le marquen la diferencia. Esa es la postura que debe tener la iglesia. Pablo dice mismo en 1 Corintios, después de haber dicho yo soy partner o partnership del evangelio, colaborador del evangelio, toma una figura en la carrera y dice golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que golpee al aire. Pongo mi cuerpo en servidumbre, porque si no ataco a mi cuerpo y lo domino y lo pongo al servicio del evangelio, seguramente me van a corintianizar.
Ese es el mayor reto que tienen las comunidades eclesiásticas, la iglesia, frente a los retos culturales. No es otro. La iglesia se departamentaliza demasiado que se diluye en el propósito santo de Dios, que es la predicación de algo eterno que ni siquiera le compete, que se le ha sido otorgado, que es el Evangelio. La misma iglesia se mimetiza con la cultura. En los pueblos latinoamericanos somos una iglesia de la calle. Déjame darte una descripción entre la iglesia latinoamericana, la iglesia portuguesa católica y la iglesia atea o agnóstica. ¿Alguna vez escuchaste algún relato así? Es interesante. Nosotros somos la iglesia de la calle. Si no salimos a la calle, no evangelizamos. Somos así. Y le pongo esto, quizás los que están viendo por cámara no casen el tono, pero acá somos así, vincha, bandera y gorro, vamos a la calle. ¿Pero por qué? Porque nosotros en la calle salimos y tomamos mate. En la calle hacemos nuestros ágapes, nuestra vida. Lo hacemos en la puerta de la calle. Ya cada vez menos, porque viene un motoguay, te pone y te dice dame lo que tengo, y le das un bizcocho y un mate porque ya no tenés más nada. Pero me pasó la otra vez cuando vine a Pergamino. Me vieron mis amigos, Sergito. Bueno, a mí realmente me dicen negrito, pero en otros lugares es una ofensa. Entonces de pronto, soy el negrito. Y vos sabés que vienen un montón de gente, y esta es la cultura. Hay un tío que no le preguntaste si se hizo un análisis de estado de salud, y vos te da un mate que es un mate de inundación, porque solo tiene palo, ni hierba ahí adentro. Y vamos a decir, es hierba en azúcar. Entonces me dice, ¿qué haces, fierita? ¿Cómo andás? Y te da el mate. Y vos te lo tomás. Y después que te lo tomás, vas caminando esperando a ver si te caes o no. Esa es nuestra cultura. Es la cultura argentina, la cultura de los pueblos. Entonces, salir a la calle a predicar el Evangelio es lo nuestro. Porque la gente, ¿dónde está? En la calle. En la calle. ¿Por qué te subís a un tren y predicás? Porque viene el tío, te vende ropa interior, te vende la lucecita, te vende la estampita y vos predicás el Evangelio, porque es parte de la cultura. Es una sociedad en la calle. Es una sociedad a flor de piel. O sea, vos vas a la cancha, tu equipo mete un gol y vos te abrazás con un don nadie que no lo conociste en la vida. Y le das un abrazo y le decís, ¡vamos, loco! ¡Qué grande! El abrazo es algo íntimo. El abrazo es algo privado. Pero lo haces en la cancha. Lo haces. Lo haces y nos distingue eso. Somos más, como dijo algún filósofo amigo, más a flor de piel. Todo lo vivimos de esa manera. Y cuando Dios me tocó, me puso en su gracia aquí, viví eso apasionadamente. Y son las cosas que te van quedando en la mochila de la vida, te las llevas. Después fuimos casi 10 años, Dios utilizó a David para llamarme un día, ¿cuándo está? Brian está acá. Brian estaba naciendo y se nos ocurrió en nuestra luna de miel llamar a Sonia. Y de ahí David, que dice, Dan le estaba haciendo un asado que más que un asado era un incendio. Pero fue ahí donde David nos llamó, nos invitó para pensar en Portugal. Y pasamos los mejores años de nuestra vida. Fueron años espectaculares. Ahí aprendí a ser papá. Que a mí, a mi niña me falaban portugués. Oh pai, você é bom demais. Y yo decía, si me conociese, ¿no? Papá, usted es una gran persona. Ahí aprendí a ser padre. Pero fueron 10 años maravillosos. Ahora, interesante estudiar la cultura portuguesa. Yo llegué a un país que es europeo, pero que es católico y que en el norte del país le llaman el Segundo Vaticano. Entonces tú tienes una sociedad ahí totalmente diferente a la nuestra. Nuestros abuelos fueron, pero es totalmente diferente. El gallego que salió de Galicia, vino acá, se transformó, no es el mismo gallego de allá. Es diferente, tiene las costumbres, el pulpo a la gallega y todo esto, pero es diferente. Pero cuando llegué a Portugal, la cultura portuguesa me apasionó. Una cultura ordenada, gente con mucho respeto, muy abierta a la persona que viene de afuera, se esfuerzan por querer hablar contigo. Otras culturas no son así, pero una cultura totalmente católica.
Es decir, la iglesia evangélica frente a ese reto se hace más católica en su forma, en sus maneras, es mucho más tradicional y las formas se acentúan mucho más. En algunas no se pasa la ofrenda, en algunos lugares la ofrenda se deja en el fin cuando se va. Tiene un poco del concepto católico, pero la ventaja que tienes es que es una iglesia quizás con el concepto de Dios. En su moral todavía tienen a Dios. Y a mí me gusta comparar un poco las sociedades como son, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad como la nuestra, vemos que somos una sociedad como la que fue al Señor en el capítulo 6. No teníamos liderazgo, el liderazgo cambia todos los días, y veíamos al Señor que nos podía dar alimento, y fuimos una sociedad que fuimos a buscar. La sociedad portuguesa, quizás la iglesia ahí, es una sociedad más que tiene que ver con los discípulos. Con los discípulos en la primera parte, Señor, la hora ya es avanzada, es tarde, y yo creo que se terminó el culto, nos tenemos que ir a la casa y los tienes que mandar a la casa. Es la sociedad católica portuguesa. Pero la sociedad en la cual me toca vivir hoy, que es la sociedad agnóstica por excelencia, atea, tiene otro perfil. Déjame que te diga un poquito. Llevamos 8 años viviendo en Barcelona. Una cultura preciosa, pero muy atea y agnóstica. El concepto de Dios no existe en la mayoría de las personas. Desde lo moral es donde más se cuece la pluralidad, donde más se teje la idea de lo amoral, lo asexual, lo agnóstico, lo ateo, aprivativo, todo lo contrario a lo absoluto, a lo distintivo. Esa es la cultura, totalmente diferente a la nuestra. Y vemos que llegando a través de la educación, van borrando los absolutos porque está implícito en la filosofía. Aquí también somos más parecidos con los discípulos en la segunda acción. Que le demos de comer, pero hombre, vaya, mándalos. Que le vamos a dar de comer a 5.000 hombres, más los hijos y todo lo que hay por alrededor. Y hay otra característica que también los discípulos tenían todas las culturas. La nuestra, la de los portugueses, la de los ateos, tenían todas. Por eso no producían milagros, por eso las canastas estaban vacías. Pero es interesante analizar cada una de estas cosas. Yo recuerdo a un hermano, y te lo voy a sintetizar así antes de meterme en el texto, mientras el tiempo nos acompaña. Yo recuerdo una situación para describir cómo la iglesia se mimetiza y la cultura se mitiga con la propia iglesia. Yo recuerdo que llegamos con Nancy solos en el año 2010 y comenzamos, lo primero que hicimos es invitar gente para el campamento y comenzar en Barcelona, sería la segunda semana porque ya teníamos una en Madrid. Pero pasar el tiempo la gente comenzó a venir, llevamos un primer bus y después vino equipo y pudimos ir creciendo, pero después llegamos también a los pueblos no alcanzados, tenemos un gran porcentaje de jóvenes musulmanes. Y bueno, llegamos por la relación del fútbol, por invitarles a comer cordero a casa y todas estas cosas que nos da una relación. Pero recuerdo cuando 10 de ellos subieron al bus. Los padres que estaban en la mezquita vinieron a hablar conmigo. ¿Quién es el paisano? Paisano, ¿no? Vino a hablar el paisano y el paisano le dijo, mira, ¿qué quieres de tus hijos? No se van a drogar, no van a andar con mujeres y van a ir a un lugar saludable. Tu Dios, mi Dios, el Padre de Abraham, es nuestro mismo Dios. Por lo tanto, hasta ahí estamos concuerdos. Después no les sigo contando la historia porque vamos a ir por caminos diferentes. Pero déjalo ir al campamento. Y es interesante, un hermano de nuestra iglesia dijo esto. Dice, qué raro, ¿no? Que jóvenes musulmanes quieran ir a un campamento cristiano. ¡No! ¡Raro no! ¡Qué milagro! ¿Te das cuenta cómo la iglesia adopta el agnosticismo y el ateísmo? Es una iglesia incrédula. La segunda generación que se aparta de los creyentes. José conoció a Luriol y también lo conoció Andrés. Tú lo conociste como no creyente, ¿te acuerdas? Una segunda generación de creyentes. Yo no creo en Dios. Ese fue mi primer fruto. Hoy hablábamos con Alfredo, ¿cómo se convierte? Se convierten por la pasión del Evangelio. Y él te va a decir en el testimonio, porque vi a otros convertirse, porque vi a la gente con una felicidad que yo no tenía, porque vi el campamento como una cosa que nunca había visto.
que no lo vi en la religión de mis padres. Eso me apasionó y me transformó. Ahora, volvamos al texto. Ya te he explicado quizás lo que enfrentan iglesias en diferentes partes del mundo. Ni quiero saber en India, en Asia, por decirlo así, en otros países, con culturas totalmente diferentes a las nuestras. Si Dios no te lleva, no vayas, porque vas a perder tiempo en el tiempo y la vida en la vida. Dios te tiene que llevar. Te voy a decir algo. Cuando hablamos con José y oramos antes de ir a España, yo no estaba apasionado por España. No le dije a Dios, dame España o quítame la vida. Mentira. Tenía miedo, no quería ir. Pero fuimos con mi esposa por un acto de obediencia, y vaya la obediencia. Porque cuando llegas ahí, por más que lo tengas claro, resuenan en mis oídos las palabras de Norberto cuando decía alguna vez: lo que te va a sostener, Sergio, son tus convicciones de que Dios te ha llamado. Porque llegué ahí, no me recibió nadie, y no había nadie, y era verano. Mi esposa lloraba, yo lloraba y mis hijos lloraban, que extrañaban la casa vieja. Recuerdo a mi hija en portugués: eu tenho saudades da casa velha, da casa velha. Extraño, tengo nostalgia de mi casa. Y como hombre de la casa decía: ¿qué hago aquí? Todavía tenía las canastas vacías. Pero recuerdo orar al Señor y pedirle al Señor que me diera pueblo. Pueblo para alcanzar y pueblo que ya estaba ahí, que no conocía. Y Dios ha hecho algo maravilloso. De propósito, Dios me permite ser parte de la familia de Palabra Vida en España, de hombres y mujeres extraordinarios. Gente que completa mi limitación. Gente que son apasionados por Dios. Gente de diferentes países. Gente que lo ha dejado todo. Gente que va pagando un precio para estar en un país que, aunque parece lindo, guay, cómodo, las vacaciones te duran 15 días. Después de 15 días te quieres volver a tu casa. Pero hace 17 años que salimos de casa. Y hemos aprendido a vivir entre el llamado de Dios y nuestras propias miserias. Hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas muy mal. Nos hemos equivocado mucho. Pero bendita gracia, que nos levanta y nos pone de pie con las canastas y nos quiere enseñar grandes cosas para alcanzar en su propósito una generación perdida, sin Cristo y sin esperanza. ¿Cuáles son los métodos? Dice que el Señor, después de largo tiempo, de mucha hora, como dice don Francisco La Cueva, les había enseñado. La hora se había hecho avanzada. Los discípulos estaban cansados porque el Señor no le había dado todo el tiempo que ellos querían. Pero la misma misericordia y compasión, la primera cosa, ¿qué les ofrezco? Y podemos poner, ¿qué les ofrezco? La primera cosa para ofrecerle es compasión. Es algo que sale del estómago. En inglés sería un nudo en el estómago. No es ver a la gente por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Este fue el panorama y la visión del Señor por la multitud, pero no fue la de los discípulos. Los discípulos todavía tenían las canastas de mimbres, algo que el pueblo utilizaba para la comida. Las tenían vacías. ¿Por qué? Porque quizás tenían una mentalidad muy religiosa. La hora era avanzada, hay que despedirlos. Ya se acabó el horario de culto, ya predicaste mucho. ¿Qué falta? Mándalos. Pero denle de vosotros, de comer nosotros, Señor. ¿Qué estás diciendo? Mándalos. ¿Cómo les vamos a dar de comer si no tenemos todo el dinero? Se habían olvidado de que en las tinajas de agua siempre hay vino nuevo. ¿Qué les ofrezco? Mándenlo a recostar a todos en 50 y de a 100. La creatividad del Señor aparece cuando hay necesidad. Y los métodos son así. Los métodos aparecen por una cuestión de necesidad. No, mira, vamos a hacer el show infantil. ¿Y por qué sí? ¿Qué sí? ¿No ocurrió?
Hoy nos levantamos, nos tomamos unos mates con el equipo, oramos, vamos a hacer el yoga infantil. No. Dios nos ha dado como creación suya una de sus características, que es el distintivo de la creatividad, la capacidad de reaccionar, de dar respuestas más allá de la circunstancia, como en medio de la necesidad. Dios nos hace escribir poemas, y si no, léete todos los salmos. Cómo Él nos lleva a buscar en nuestras almas el sentido del ser. ¿Para qué estamos? En el medio de la necesidad. Allí mismo, en el medio de la necesidad, en un ministerio como este, nace Renacidos. En un ministerio como este nace el yoga infantil, nace la predicación en los buses, en los trenes, la locura que no para. Gente apasionada por cualquier cosa con tal de ganar a las personas para Cristo. En el medio de la necesidad sale a luz la creatividad. Ese es el carácter de Dios. Mandarlo a recostar de 50 y de 100. Y es interesante la palabra grupos. Es la palabra que nosotros utilizamos como simposio. La idea del simposio es el grupo abierto. Es una dinámica educativa o pedagógica. Porque tiene que ver con la gente ordenada. Pero el simposio tiene otra característica. Que es un grupo, que es un círculo abierto. ¿Por qué abierto? Porque sigo pensando que el milagro no era para la multitud, sino para los discípulos. Sigo pensando que la tumba no fue abierta para el Señor, sino para los discípulos. El Señor nos tiene que enseñar a pasar por el proceso. Hay un mensaje que dio José que nunca más me lo olvido, cuando tú hablabas que Él llegó y llamó a los discípulos desde la costa. Después el Señor con ellos en el bote. Después el Señor con ellos en el medio del mar, y después el Señor con ellos del otro lado del mar. Cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, son estaciones que el Señor va trabajando en nuestras vidas que se llaman procesos. Solo hay un acto de obediencia. Cuando Dios te llama, tú pasas y vas siguiendo al Señor. En los milagros, en la oscuridad, pero todo es un acto de fe que lo sostiene la propia obediencia del llamado de Dios. Pensando, pero siguen siendo los métodos, y volviendo a la idea de métodos creativos, que nacen en el carácter de Dios, los que realmente transforman, aquellos que siempre están sazonados con el milagro de Dios, aquellos donde Jesús es lo visible, aquellos donde Jesús es la intención de todo mi ser y no es el método en sí mismo el objetivo de nuestro ministerio. Nuestro objetivo es predicar a Jesús. No me gusta cuando decimos, hacemos un torneo de fútbol y después predicamos el Evangelio. No, predicamos el Evangelio y hacemos el torneo de fútbol. Lo primero es lo primero. No, porque hacemos la horita feliz y al final predicamos el Evangelio. No, al final no. Es todo el completo. Lo que estás haciendo es un método. La hora silenciosa no es un programa, la hora silenciosa es el propósito de Dios de tu devoción con Dios. No es el programa. Eso es lo que es la hora silenciosa. El propósito es tu devoción con Dios. Cuando hablamos de hora silenciosa, cuando hablamos de evangelismo, ¿cuál es el propósito? Llevar a las personas a los pies de Cristo, no hacer una actividad. Ese es nuestro desafío en estos días. Las canastas vacías reflejan o reflejaron en los discípulos su falta de reacción a quién es Dios y cómo Él quiere alimentar la multitud con lo eterno. A través de la historia, hombres tuvieron una sola respuesta: el poder de Dios para transformación. Ese es el milagro, que Dios transforme corazones, que Dios cambie radicalmente el carácter del hombre, que Dios haga de la naturaleza caída y corrupta un hombre nuevo, que Dios termine radicalmente con lo viejo y haga algo completamente nuevo. Dios no empezó en nuestras vidas
Dios nos hizo completamente nuevo. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, los hermanos en Hebreos se estaban cansando bajo la presión de los judaizantes, y entonces la propuesta es Cristo es superior. Cristo es superior más allá del concepto romano. Es un principio de fe superior. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés y a todas sus ordenanzas. Cristo es superior. ¿Por qué es superior? Y dice aquí, Hebreos capítulo 10, versos 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Porque Él nos ha abierto un nuevo y vivo camino. Nuevo, Él ha terminado con lo viejo, ha instaurado una nueva alianza. Nuevo en este caso no es hacerlo nuevamente, sino es hacer algo distinto en otras características. Los métodos antiguos, los sacrificios, las ordenanzas acaban de morir, y por eso podemos decir recientemente muerto, recientemente vivo. Ese es nuestro propósito, predicar la novedad en Cristo. Predicar la novedad en Cristo. ¿Qué les ofrezco? Mándalos a sus casas. Pero darle vosotros de comer. No. ¿Qué estás diciendo? Pero la historia nos llama y podemos escuchar esto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué les ofrezco? Compasión. Pero ¿qué les ofrezco también? Servicio. Y quiero meterme en esto. ¿Qué les ofrezco? Servicio. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué les ofrezco? Los apóstoles y la practicidad. ¿Qué les ofrezco? No tengo vino para la fiesta, pero tengo agua que en sus manos será un vino nuevo. Jesús y los detalles. ¿Qué les ofrezco? Tengo piedras y una honda, pero voy en el poder de Dios, dijo el pequeño David, el gigante de la vida a sus pies. ¿Qué les ofrezco? Tengo los muros de la ciudad caídos, las puertas quemadas, nuestros hermanos en gran afrenta, siendo tratados como perros. Me he hecho un viaje de 1300 kilómetros desde Irak hasta Jerusalén por una necesidad. He orado, me lo he guardado. Pero hemos comenzado a construir. ¿Qué les ofrezco? La convicción del llamado para hacer la obra. ¿Qué les ofrezco? Vivo en una sociedad pluralista donde la singularidad de la fe es un delirio para pocos, pero en el areópago de la vida, Pablo ve un cartel y dice, al Dios no conocido, de eso te quiero hablar. ¿Qué les ofrezco? Oportunidades, oportunidades, oportunidades. Cualquiera sea la cultura, la situación y las circunstancias, ¿qué les ofrezco? Les ofrezco compasión y el servicio. Tengo una estrategia misionera, un gran plan hecho por las juntas misioneras en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, el varón macedonio, me dijo, pasemos al otro lado y comencemos la primera iglesia europea. Iba para Asia, pero quiero que vengas a Europa. Y en Europa ganarás a la primera asiática, Lidia de Tiatira. Iba para Asia porque quería, dame Asia o quítame la vida. Pero te voy a dar la primera asiática en Europa. Porque así funciono yo. Así funciono yo. Solo te pido un acto de obediencia para ofrecer lo que Dios ofrece, no lo que tú quieres. Lo que Dios ofrece, no lo que tú quieres. Como iglesia nos hemos acostumbrado a darle a la gente lo que quiere. Y hemos perdido la visión de darle lo que necesita. Lo que necesita no es nuestro, viene de Dios. Es lo eterno. Es lo que me transforma a mí. Es lo que te transforma a ti. El llamado de Dios como un acto de obediencia para suplir la necesidad. Va pasando el tiempo. ¿Qué les ofrezco? Compasión, servicio. Hace un tiempo atrás, quiero que pongamos un vídeo, y antes de comenzar este vídeo, Go Play Plus. Recuerdo a mi hija, ellos viven en una sociedad atea, una sociedad agnóstica, donde los papas tenemos que cada día resetearnos
pidiendo al Señor de los cielos que nos dé gracia para no perder nuestra familia. Pasan 5 o 6 horas con materias que tienen que ver con lo agnóstico, lo ateo, lo amoral, lo asexual, cambiando los valores y el panorama moral completamente. Es un desafío cuando tus hijos comienzan a ser presionados. Y llegamos nosotros que somos más viejos y hemos aprendido a predicar en los trenes y en los colectivos. ¡Reparte folletos! ¡Predica el Evangelio de Cristo! Cuando tú a esa edad todavía estabas tomando café con leche en tu casa, le pides a tu hija que haga lo que tú no hiciste. Y te tienes que poner en la mente de ella, 13, 14 años, ¿qué es lo que quiero de mi hija en esa sociedad? Que guarde su fe, no que sea Billy Graham. Que guarde su fe. No que sea una misionera revolucionaria, que guarde su fe. Que guarde su comunión con Dios. Ese es el mayor desafío. No que haga club bíblico, que aparte toca en el club bíblico por la primera vez. Pero un día me dijo, papá, en la escuela me dijeron si podés venir. Dice, podés venir a enseñar lo que tú haces. Ok, ¿qué le dijiste? No, que tú diriges campamentos cristianos y nada, que tienes que ir. Ok, vamos. Yo me saqué hace un tiempo atrás un título en educación para niños y jóvenes, que nos da la posibilidad de entrar a las escuelas. Después, algunos de nuestro equipo lo hicieron después, y eso nos permiten hacer ciertos programas extracurriculares. Y es bueno porque nos permite entrar con libertad, con cosas serias. Entonces yo recuerdo que tomamos a los muchachos del equipo y hicimos lo que sabemos hacer, los que nos enseñaron a hacer. Bueno, hicimos una parte práctica dentro y enseñamos acerca de la fe. Y estaban ahí unos 25 compañeros y la profesora de Noé estaba entusiasmada porque no era el bombero que viene a enseñar, el médico o el abogado. Era el papá de la Noemí, ¿no? Que venía con otros secuaces más con el buzo de Snow Camp World of Life. Ok, estábamos ahí. ¿Todo bien? A la pinta. Entramos la furgoneta, bajamos los juegos, Juan Marco bajó las cámaras, todos los juegos para acá, unos pescados que nos habían sobrado de unos colchones viejos que teníamos, los habíamos pintado, todavía tenían olor, pero bueno, todo estaba ahí, preparado. Hicimos la primera parte dentro del salón y después hicimos la segunda parte afuera. Afuera, ¿cuál era la idea? Hacer el mufapufa, pero no el mufapufa como que, ¡ay, pegale, vamos, 40 puntos, 50! No, terminaban el primer juego, los sentábamos, briefing, compartir. ¿Qué les pasó en esta experiencia? Y es interesante. La directora llega y le pregunta a la profesora de Noé, ¿cuánto cuesta contratar Palabra de Vida? Y claro, como comerciante digo, no cuesta nada. Es lo primero que tenés que tomar una decisión, poner una línea así y decir, no. Si no hacemos un negocio después, ¿no? No. Todos dicen no, a ver, no. ¿Cómo? No. Línea, no. Y yo le digo a la profesora de Noé, mira, no cuesta nada. ¿Pero cómo que no cuesta nada? Claro, Cataluña, en Europa, si no te cobran, es dudoso. Para colmo con las caras, pero Noemí se tiene un buen comportamiento en la escuela y zafamos. O sea, bien. Yo le digo, no, si ustedes invierten en mis hijos, nosotros invertimos en vuestros hijos, en la escuela. Mira, ya han pasado 3 años, Noemí ya no está más en la escuela, están nosotros 2 y los hijos de todos nuestros misioneros. Dios abrió una puerta enorme. ¿Sabes cuál fue la puerta que Dios abrió? Que se cayó la barrera de lo religioso. Y yo puedo entrar con libertad a la escuela. Mira lo que creamos a partir de esto. Te voy a contar otra cosa. Copley Plus, así comenzó el programa. Este es el nuevo.
¿qué les ofrezco? ¿Qué les ofrezco? Les ofrezco compasión. Y en un lugar donde es imposible que alguien entre en nombre de una organización que se diga palabra de vida. Es imposible entrar. Para mí es imposible. Pero cuando Dios te llena las canastas, todo es posible. El otro día vino la directora y hablaba conmigo, me dice, Sergio, la gente pregunta, ¿sabes qué? Cerramos la fiesta del cole nosotros con un pufa gigante. E hicimos Go Play Plus con los padres, enseñando cómo jugar con sus hijos. Quizás, como me dijo alguien, pero no podés predicar el evangelio acá. Y siempre me gusta poner esta voz. Mira, acá no te dejan abrir la Biblia. No. Pero si no estoy acá, estoy en la oficina. Quiero estar aquí. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde están mis hijos? Enseñarle que sus padres son normales y que amamos los perdidos y que hay maneras de entrar de manera diferente. El otro día la directora del cole me dice, Sergio, después que hicimos, ahora, esto fue hace poquito, pero ahora toda la escuela, todos los cursos lo hacen. El otro día me llamó, me iba para Estados Unidos, le pidió disculpas a mi señora que no me pudo saludar. Y ahora vamos a empezar a hacer Go Play Plus para los profesores. Porque dice, nosotros también necesitamos gente como ustedes. Dice, hay gente que dice, cuidado que son religiosos. Pero yo conozco a Sergio y a todos los chicos. Y esto nos abrió puerta en toda Cataluña. Pero también en Galicia y en Madrid. ¿Sabes por qué? Porque mi pasión es que la iglesia sea visible. Hay iglesias que porque la cultura los ha, vamos a decir, guardado. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos en las iglesias, no a salir a la calle, porque quizás en mi cultura la gente no sale a la calle y pararse con un tablero de pinturas sería una locura para que después nadie hable más contigo. Pero pienso en cosas mejores, ser una parte importante de la educación, en donde no podemos entrar, entramos a enseñar lo que nosotros somos, seguidores de Jesús. Porque Dios es creativo, porque Dios estuvo con la multitud no para condenarla, estuvo con la multitud para alimentarla. No glorifiques los métodos, sino solo se te ha dado la responsabilidad de llevar las canastas. Rápidamente, ¿por qué el liderazgo en las misiones vive con canastas vacías? El mayor problema de nuevos líderes es que esperan que el mundo los acredite y pierden tiempo con sus métodos, con canastas sin milagros. Te lo vuelvo a repetir, una frase que ponía aquí. El mayor problema de los nuevos líderes es que esperan que el mundo los acredite. Pierden tiempo con sus métodos, con canastas sin milagros. La iglesia americana en este momento sufre el síndrome del restaurante, pero también nos puede pasar a nosotros. Nominalmente los cristianos en los Estados Unidos van a la iglesia 2 veces por mes y más de 7 millones de mujeres van a la iglesia solas. La iglesia es a la carta o a la cartelera. Si hay mucho bife, no, vamos por donde hay ensalada. Y si el show viene bien, esta cartelera es buena. Es la iglesia a la carta, es la iglesia a la cartelera. La iglesia va perdiendo el propósito en la velocidad de los acontecimientos, pero se ha olvidado de que ha sido llamada y retada a avanzar en la dirección de sus propósitos. Hace unos días atrás nuestro hermano Ken, la semana pasada, me decía acerca de esto. No pierdas el propósito en los programas. Sé que en estos días quizás tenemos mucha alteración, ya vamos terminando. Quiero preparar un último vídeo y centrarme en esta última parte del milagro. Cuando el Señor, como un varón adulto dentro de una familia de judíos, se paró. Se paró como el ser trascendente, porque el ser siempre es eterno.
Pero Jesucristo, siendo trascendente, dice Juan 1:1, se hizo inmanente, es decir, Jesús vino a ser. Es interesante en el hebreo, cuando hablamos en el verbo Dios dijo y fue. Cuando Dios creó, dijo y fue. Pero en el griego el verbo es Dios dijo y vino a ser. Y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, para los filósofos, trascendencia e inmanencia es algo que no se conjuga, es ilógico. Pero en la trascendencia de Dios, el ser de Dios eterno que no se palpa, se hace al entrar en la creación, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo en forma de carne, siendo trascendente, se hace presente. Un concepto teológico, pero es increíble. En la alimentación de los 5,000, Cristo se paró como el Mesías y el Cristo, pero bendijo como el Elohim. ¡Wow! Porque solo en la mentalidad hebrea dijo y fue hecho. Y de sus manos salía la bendición que no se podía parar. Jesús le enseñó una gran lección a los discípulos. ¿Sabés cuál fue? De que con las canastas en la mano entraron dentro del simposio con el milagro que el Elohim, el Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo, siendo trascendente, se hizo presente para darnos la salvación. Él es el que llena las canastas. Si tú me preguntas por qué en 7 años pasan las cosas que pasan en España, no sé. No sé por qué la gente viene, pero una cosa sé, que Jesús sigue llenando las canastas con su milagro. Y mi responsabilidad no es hacer de los métodos la gloria, sino es darle gloria a Él mientras vamos llevando las canastas. Porque el milagro, amigo, sigue siendo para los discípulos, para que aprendan que las canastas son necesarias en la obra misionera y en tu iglesia, querido hermano, pero llenas con el milagro de Dios. Quizás en este vídeo resumo esto. Por mucho tiempo es verdad que pensamos que España era cementerio de los misioneros. Yo pienso que España es un país precioso, maravilloso, de puertas abiertas. Un país que busca la libertad. Un país que busca la libertad y vaya, si hay 0.5% que dicen ser cristianos. ¿Cuántos presos tenemos sin Cristo y sin esperanza? Hay que verlo de otra manera. Y quiero que veas este vídeo. Quizás en nuestra noche de fogón, porque las leyes no nos permiten, no tengamos el fuego y no tengamos el palito. Y claro que queda lindo, pero tenemos esto. Será sano, ¿sabes por qué? Porque cada movimiento, cada expresión de júbilo irán apuntando al santo, al Cordero de Dios. Son, isn't that enough? Prefiero el desierto con tu presencia que la tierra prometida sin tu presencia. Saben que yo no soy una persona aburrida. Yo soy un cristiano loco por Cristo. Si vosotros permanecéis en mi palabra,
sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hace 7 años yo era la única cristiana en mi familia. Después de 7 años de oración junto con Efraín, hoy vemos como ellas han podido escuchar la dulce voz del Señor. Y son 3 mi familia. Vivo en una isla donde creo que incluso los pocos jóvenes cristianos que hay son peores que los que están fuera. Y es muy duro porque estoy sola y sin ningún apoyo. Entonces, ahí en ese momento en el que me dijo, yo era celo, tú vas al infierno, ocúpate por eso. Yo a veces lo pensaba y digo, no pasa nada, ya iré al cielo. Como que hay muchas influencias y este año me han influenciado mucho. Llegó un punto en que orar con mis padres por la noche me daba vergüenza. Ya he decidido que a pesar de todo voy a seguir a Dios y aunque cueste, aunque haya momentos difíciles, voy a estar con Él. No volver atrás en mi vida. No quería volver a sentir que es alejarme del Señor otra vez. Entonces, en ese momento, decidí que esto no podía seguir así, que tenía que llevar una vida plena con Dios y decidí entregarle mi vida. Jóvenes que no tienen a Cristo, no tienen esperanza, que vienen de trasfondos ateos, que si le das el Evangelio, funciona. Funciona. Funciona porque Dios es el que transforma. No hay fuego, no hay palitos, pero hay un golpe a la conciencia y a la mente. Más de 150 jóvenes se arrodillan. Yo no les pido que se arrodillen. Y por más de media hora, un pastor me dice, ¿cómo se hace esto? Le digo, andá y abrazalos. Gente llorando, quebrada con 15 años, ya han vivido todo. Pero qué lindo lo que Jesús hace. Lo mismo que hizo conmigo aquí, donde el mate es para todos, donde predicar en la calle es la forma, pero es el método. Pero el método de Dios es el que transforma completamente en cualquier cultura. ¿Qué les ofrezco? Les ofrezco compasión, servicio, porque las canastas tienen implícito el hecho de repartir, de compartir. Y tercero, ¿qué les ofrezco? La bendición del Eterno. Él bendice y prospera el ministerio de líderes dispuestos a llevar el milagro de Dios. Que Dios te bendiga. Es un placer estar aquí, quizás he tomado un tiempo más, no solo hablando, sino compartiendo el ministerio también. Gracias a quienes considero mis líderes por un día darme a Jesús. Gracias por instruirme en la palabra de Dios y enseñarme a vivir basado en convicciones bíblicas. Pero otra de las cosas, gracias por grabar a fuego el hecho de que el Evangelio funciona. No sé dónde Dios les va a llevar a ustedes y dónde me va a llevar a mí, pero una cosa sabemos, que tú y yo hemos comprado un billete para ir y no para volver. Amén. Bendito Jesús, estamos aquí agradecidos. Agradecidos porque alguien nos dio del milagro. Alguien nos ofreció compasión, servicio y bendición.
y el Evangelio explotó en nuestras vidas para transformación. Levanta hombres y mujeres en este lugar para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.